don Gerardo Cortinas Mora. En ese sentido, está explicándonos Claudia Alonso cómo fue que se quedó en la mayor parte de las ocasiones, yo no digo que en todas, pero sí en la mayor parte de las ocasiones importantes cuando se presentaban criterios, porque luego salen como los diputados, y no solamente el Congreso local, sino de todos los congresos. En los cuerpos colegiados, diría yo. Sí. Entonces dicen, no, si actuamos de manera unitaria, el 85% de los estamos por unanimidad. Pues sí, en la Cámara de Diputados por unanimidad votan sigue la sesión de charola, es decir, todas las condecoraciones. Pues ¿quién se va a oponer a que les condecoren a alguien? Claro, sí, aquí yo creo que tocas el otro punto, que con esto yo creo que podríamos orientar el por qué yo me aparto. Cuando tú no comprendes o comprendes de manera diferente, o no te has acercado a entender lo que significa la figura de un cuerpo colegiado, y entonces tú a la institución la quieres conducir como si fuera una dirección general o una secretaría, para entender esto ante la sociedad. El órgano de transparencia decidió el Congreso que tenía que tener 5 consejeros con igualdad de funciones, de nivel, nadie está por arriba de él. Estos 5 nombran a su presidente o su presidenta, según sea el caso, para que en trámites y en representaciones funja como tal. Pero nada lo puede hacer sin aprobación del Consejo General. Si tú no comprendes esto y empiezas a tomar decisiones sin consultar al Consejo General, estás cayendo en la visión tradicional de un organismo descentralizado y tiene una junta de gobierno que le va a revisar y le va a aprobar, pero en lo cotidiano opera al organismo. Los órganos autónomos colegiados no somos eso. Si tú no tienes clara esa diferencia, y en donde además tu vida cotidiana tiene que partir de un principio de la democracia, que es el acto deliberativo, entonces no estás entendiendo la naturaleza de ese organismo. Y ese es el otro punto en donde yo me aparté, y pareciera ser que había una actitud negativa de mi parte y de confrontación hacia otro, cuando lo que yo planteaba era el respeto a la institución, a su figura jurídica, porque tenemos el compromiso histórico de construir estas nuevas figuras de operación. Si no estás reproduciendo lo que el pasado tiene y no estás cumpliendo con tu responsabilidad jurídica, legal e histórica, porque estos órganos, cuando te metes a la deliberación, y voy al punto que tú dices, sí puedes lograr en ese acto verdaderamente deliberativo, libre y autónomo e independiente, construir una propuesta en la que sí puedas llegar por unanimidad a construir. Pero esa propuesta tiene que haberse realmente discutido para incluir los puntos que nos hacen comunes. Pero si tú no haces ese acto deliberativo, llegas a la mesa ocultándole al que piensa igual, no igual que tú, sino diferente, la propuesta, y la llegas a imponer con la mayoría porque no hay intención de los otros de deliberar, eso no es democracia. Y eso es, cuando uno sí cree en eso, que es mi caso, pues entonces me enfrento a un espacio cotidiano de mi vida institucional donde me veía confrontada en decirle, oiga presidente, oiga presidenta, tienes que llamar a todos, no puedes decidir, estás usurpando funciones, tú no puedes decidir algo que no te lo aprobó el Consejo. Y no son cosas menores, informes trimestrales de presupuesto, convenios de coordinación, o sea, cosas en donde no se convocaba al Consejo General. Logramos superar un poco eso, en el sentido de que se entendió que sí teníamos que ir deliberando y metiendo los puntos al orden del día y discutir. Por ejemplo, nadie cree que es importante una página de Internet. Pues la política de difusión y comunicación la construyes desde tu Internet, lo que tú vas a difundir y a comunicar. Nada de eso se discute en el instituto. ¿Quién define esa política? ¿El área técnica y la presidencia? Es lo que yo no estoy de acuerdo. Trato de transmitirles eso, porque entonces pueden entender por qué mi posición en muchas de las ocasiones era señalar, estamos incumpliendo la visión por la que fuimos construidos como órgano autónomo. No somos lo tradicional. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor para imaginar cómo tenemos que operar. Y tu relación con la autoridad, llámese Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial,
también tiene que ser diferente, porque no eres subordinado a. Entonces, todo aquello que tú haces pensando en que les caiga bien, en que no se sientan afectados, en que los protejamos, pues le diste en la torre a la idea de que tu función como órgano autónomo es construir tu proyecto y ayudarles a entender lo que es la transparencia, pero si no la cumplen, tu obligación es hacer que la cumplan. Oye, Gerardo, el día de mañana se aplica el examen. Ahorita, a las 7 de la noche. Estamos en los exámenes en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Así es. En la Facultad de Derecho. Creo que esta parte final que acaba de abordar Claudia es una esencial en la conformación de los órganos colegiados, estos ciudadanizados, en el que son deben sentirse funcionarios públicos, pero no subordinados al resto de los integrantes de los poderes del Estado. No es solamente el gobierno de Chihuahua. Esa discusión que ha comentado Claudia la hemos comentado infinidad de veces, Javier. Realmente se cuestiona prácticamente la autonomía política y el profesionalismo de las personas que son designadas o electas para integrar esos órganos colegiados, porque realmente en eso consiste los órganos autónomos, ¿verdad? En esa derecho, obligación que decía Claudia, tratar de establecer. Estamos ahorita en la época, como lo dijo ella también, de los derechos humanos, en la que estamos en pañales. Entonces mucha gente, tanto en esas cuestiones, están tratando de establecer, o no son, ni siquiera están preparados, capacitados para establecer esa maximización de los derechos que han establecido los tribunales internacionales. O sea, maximizar el derecho que te otorga de una manera deficiente, o que no te otorga en un momento dado cuando hay lagunas, nada más. Sin embargo, se acuden en esos casos en un principio se acude a los tratados internacionales en la que se establecen derechos más generales que los que establece la legislación. Pero eso también es una omisión gravísima, Javier, por parte de los órganos legislativos aquí en México. Sí, claro. Sí, por ejemplo, esto que dice el licenciado. Yo desde el año 2011, a partir de la reforma al artículo 1 de la Constitución, donde se estableció el principio que favorecerá a la persona, se llama principio pro persone, y en donde se estableció, donde ya no había esa discusión de la interpretación de la ley por jerarquías, que es una corriente del keynesianismo dentro del derecho, ¿verdad? Y en donde aquí te dice que tu obligación es buscar la normatividad que tienda a favorecer el derecho humano, y habla de la obligación de que todas las autoridades en este país estamos obligados a proteger, garantizar, promover los derechos humanos. En consecuencia dice que tendrás que atenerte a lo que dice la Constitución, los tratados internacionales y las interpretaciones que las cortes internacionales también hagan de esto. Esto yo lo empecé a plantear en mis recursos de revisión. No gusta, ¿no? Se me ha incluso calificado en algunas ocasiones que hago unos recursos muy largos o muy desordenados. No, el problema es que a lo mejor estoy apartándome de la forma en que tradicionalmente se solía resolver, y cuando yo incorporo estos elementos tratando un caso concreto para que la gente entienda. La ley dice que tú puedes presentar un recurso de revisión por medio electrónico. ¿El fax es medio electrónico? Por supuesto que sí. Un correo electrónico, un domicilio electrónico, ¿es correo electrónico? Sí. Y hubo 3 casos en donde se desecharon estos recursos porque se dijo que el único medio electrónico aprobado por el Consejo General era el Infomex, entonces estabas obligado a presentar el recurso de revisión por Infomex o personalmente. Sucede que el Infomex, cuando la persona lo quiso usar, estaba dañado en ese momento. No pudo acceder porque hubo razones diferentes. Tú no puedes negarle la carretera, si la carretera que le pusiste no pudo, pues le tienes que dar entrada al recurso de revisión que llegó. Y esto es la visión a la que nos invita la Constitución. Tú tienes que proteger el derecho. ¿Cuál es el derecho? El derecho más general. El derecho a la información, pero el derecho
a que te protejamos tu derecho a la justicia pronta y expedita, Luis Javier. Yo como órgano jurisdiccional no te puedo negar ese derecho por un criterio menor que es meramente procesal. Esas son las diferencias que tengo con mi consejo. Por eso me aparto. Por eso dicen, pues que no, que a veces se ha calificado mi persona en algunos medios a los que... Algunos razagazos que te pegaron. Que muy a menudo, pero que no hay argumentos, sino simplemente descalificación. Dicen que me voy siempre en contra. Pues sí, en contra de estas cosas que me parecen contrarias a lo que un ciudadano se merece. Y al espíritu con que nació y a la ley, con la creación de la ley. Y además apegada a derecho, que también se dice, es que no resuelve, no, sí, yo me apego al derecho, a un derecho donde busco la justicia, no un derecho donde veo a ver de qué manera me deshago de los trámites, o un derecho de los que yo, con prejuicios de las personas,